El método de las isoclinas es el primer método que vamos a estudiar para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Este método de las isoclinas es un método totalmente gráfico, no necesita de resolver integrales o derivadas, es decir, no utiliza la parte analítica, sino que vamos a analizar ciertas características de una función auxiliar que vamos a formar. Son 3 casos que se tiene, y en función de esos casos vamos a graficar en el plano cartesiano. ¿Pero qué es el método de las isoclinas? Dice, sea una función f de x y y una función que cumple el teorema de existencia y unicidad del problema de Cauchy, entonces el método señala que hay que hallar una curva tangente a la ecuación diferencial ordinaria y' igual a f de x y y en cada punto que tenga la dirección coincidente con la dirección del campo de direcciones en dicho punto. Ahora bien, se denomina isoclina a un lugar geométrico de puntos pertenecientes al plano cartesiano x y y, cuya dirección de las tangentes a las curvas integrales buscadas tienen la misma dirección. ¿Cómo se hallan las isoclinas? Tenemos que formar una función auxiliar, como verán aquí, y segunda igual a la derivada parcial de f respecto de x, más la derivada parcial de f respecto de y por la función original f. Con esta función auxiliar, ahora pasamos a analizar estos 3 casos que tenemos aquí. Si y segunda es mayor que 0, las curvas integrales son cóncavas hacia arriba. Si y segunda es menor que 0, las curvas integrales son cóncavas hacia abajo. Y si y segunda es igual a 0, hay posibles puntos de inflexión. Recordemos que un punto de inflexión es aquel punto donde la curva se vuelve a doblar, es decir, de cóncava pasa a convexa y de convexa puede pasar otra vez a cóncava. Ese es un punto de inflexión, que no van a existir siempre en todas las ecuaciones diferenciales, en todas las funciones que grafiquemos, algunas no tienen este punto de inflexión. Vamos a hacer una pequeña pausa para adentrarnos a la neuroeducación. ¿Qué nos dice la neuroeducación a cómo capta el cerebro el nuevo conocimiento que uno recibe? Fíjense que nuestro cerebro trabaja con patrones. Patrón es aquel conocimiento previo que ya tenemos almacenado, conocemos algo, y ese algo, ese patrón, podemos asociar al nuevo conocimiento que estamos recibiendo, tanto externamente o internamente. Quiero que hagan este pequeño ejercicio. Aquí tenemos los números de 1 al 9 y debajo están representados dichos números por barras, tanto horizontales como verticales. Memoricen estos números por 15 segundos, no anoten, ya quiero que hagan una memorización visual y empezamos a contar. 5, 10, 15. Bien, ahora quiero que representen este número que ven en pantalla, 8, 1, 3, 5, 9, 4, representen con las respectivas barritas, tanto horizontales como verticales. 10 segundos. 5, 10. Aquí está la respuesta. No sé si hicieron así. Esta es la respuesta, fíjense. Estos números que están aquí en barritas, lo tenemos aquí abajo, la gráfica original. El 8, 2 barritas verticales y una que está encima de ellas. El 1, el 3, el 5, un cuadrado, el 9 y el 4. Ahora, estos son números, hemos hallado este patrón que sale de algo. O sea, hay un patrón que hemos asociado a estos números. ¿Cuál es ese patrón? Aquí está la solución. Es el teclado de un teléfono celular. Fíjense la disposición de los números. Tenemos aquí del 1 al 9. El 1, una barrita vertical y luego una horizontal. El 2, una rayita o barra vertical, horizontal y una vertical. El 5, un cuadrado, etc. Están los 9 números
que hemos representado aquí. Ustedes pueden ver, esa es la gráfica original. Entonces, cuando ustedes tengan un nuevo número que se les plantee, lo único que tienen que hacer es recordar en su mente este teclado de un teléfono celular. Recuerdan esto y ni siquiera es necesario escribir, puesto que lo van a visualizar internamente y pueden representar cualquier número. Y este es un conocimiento que ustedes hoy han adquirido y que van a recordar de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2, 3 años y mucho más todavía, se los aseguro, porque hemos asociado los números a un determinado patrón que todos, o bueno, digamos casi todos conocemos, el teclado de un teléfono celular. ¿Cómo aplicamos estos patrones, esa teoría de las neurociencias, al método de las isoclinas? Es decir, ¿con qué patrón podemos asociar a las isoclinas que recordemos por mucho tiempo? Aquí tenemos, por ejemplo, una carita feliz, cuya boca se abre hacia arriba, o es cóncavo hacia arriba. Entonces, esta carita feliz podemos asociarlo al cóncavo. Por otro lado, tenemos aquí una carita triste. Fíjense la boca cómo se dirige hacia abajo, está abierta hacia abajo, y podemos asociarla con convexo, ¿no? Con esa palabra convexo. Entonces, cóncavo y convexo son 2 palabras que podemos asociar a las isoclinas. Y recordando estas caritas, la feliz y la triste, vamos a recordar este método de las isoclinas. Pero hay todavía más. Fíjense ustedes, recuerdan aquí a un cantautor brasileño, Roberto Carlos, hace mucho tiempo atrás, sacó un álbum que justamente lo tituló Cóncavo y Convexo. Entonces, este es el tema musical que lo vamos a escuchar una pequeña fracción, con el cual también podemos asociar a las isoclinas. Escuchemos esta canción musical, una pequeña parte. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Bueno, ¿qué les pareció ese tema musical? Cóncavo y convexo de Roberto Carlos lo tomamos como patrón y también lo asociamos al método de las isoclinas. En la clase presencial vamos a resolver estos 2 ejemplos. Dice, sea la derivada de y respecto de x igual a x al cuadrado, encontrar las isoclinas y graficarlas. Y el ejemplo 2 señala, sea y o la derivada de y respecto de x igual a x, y también nos pide encontrar las isoclinas y graficarlas. Esto lo hacemos en la clase presencial. Posteriormente, en el siguiente video, vamos a resolver estos 2 ejemplos, estos 2 problemas, utilizando MATLAB.